Millonario regresa para sorprender a sus padres, pero descubre una verdad que destruye a su familia. El frío en la sierra aquella mañana no era solo una cuestión de clima, era el tipo de frío que se te mete en los huesos, que te recuerda tu lugar en el mundo. En la imponente entrada de la Hacienda Los Pinos, la joya de la corona de la familia de la Garza, la nieve cubría los escalones de piedra importada y los jardines simétricos que costaban más de lo que un trabajador promedio ganaría en 3 vidas. Era un ambiente diseñado para intimidar, para aplastar cualquier sentido de igualdad. Las inmensas columnas de estilo europeo y los ventanales de piso a techo gritaban poder, dinero viejo y, sobre todo, impunidad. En este lugar, las personas que no llevaban un apellido de abolengo o un reloj de $500,000 en la muñeca simplemente no existían. Eran fantasmas, herramientas desechables. Alejandro estaba de pie en el patio principal, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo negro de corte impecable pero discreto, sosteniendo un maletín de cuero oscuro. A simple vista, parecía un oficinista más. Había llegado bajo el nombre de Alex, presentándose como el auditor junior del fondo de inversión europeo Kaiser Holdings. Su misión, en papel, era evaluar la viabilidad financiera de una fusión multimillonaria con la constructora de los de la Garza. Pero su verdadera intención, la que latía bajo la quietud de su rostro, era observar, ver de cerca a los monstruos que gobernaban la región. Tómese esto, joven Alex. El frío muerde feo hoy y los patrones todavía tardan en bajar, dijo una voz rasposa a su lado. Era don Chema, el viejo velador de la entrada, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, que le extendía un vaso de unicel humeante con café de olla. Sus manos temblaban ligeramente, envueltas en unos guantes de lana deshilachados. Alejandro lo miró. En medio de toda esa opulencia obscena, de mármol y autos de lujo, don Chema era el único destello de humanidad. Alejandro tomó el vaso con ambas manos, sintiendo el calor traspasar el plástico barato, y le dedicó una sonrisa genuina, de esas que no había usado desde que cruzó las puertas de la hacienda. «Se lo agradezco mucho, don Chema. Es usted muy amable», respondió Alejandro en un tono suave, respetuoso, bebiendo un sorbo del café dulce y especiado. «No hay de qué, muchacho. Usted es el primer trajeado de la capital que me da los buenos días en 20 años. Aquí uno aprende a ser invisible o a salir lastimado», murmuró el anciano, bajando la mirada apresuradamente cuando el sonido de un motor potente rompió el silencio de la montaña. Un auto de superlujo, un sedán negro, pulido como un espejo, entró derrapando ligeramente por el camino de grava nevada hasta detenerse bruscamente frente a las escalinatas principales. La puerta del conductor se abrió de golpe y de ella emergió Mauricio de la Garza. Tenía unos 40 años, pero la arrogancia en su postura lo hacía parecer un niño malcriado atrapado en el cuerpo de un magnate. Llevaba un abrigo de cachemira abierto que dejaba ver un traje a la medida, el cabello perfectamente engominado y una sonrisa depredadora. A su lado bajaron 2 hombres altos, rubios y de semblante serio, los verdaderos socios alemanes del fondo Kaiser, a quienes Mauricio llevaba días paseando por la región para convencerlos de inyectar capital en sus turbios desarrollos inmobiliarios. Mauricio ni siquiera miró a don Chema. Pasó junto a él como si fuera parte del mobiliario. Alejandro dio un paso atrás, mimetizándose con la escena, adoptando la postura de un simple asistente que no debe hablar a menos que se le pregunte. Fue entonces cuando ocurrió. De la parte lateral de la casa, saliendo de la zona de servicio, apareció una pareja de ancianos. El hombre, de espaldas encorvadas y cabello blanco como la nieve que pisaba, cargaba un par de cubetas pesadas con herramientas de jardinería,
Su ropa estaba gastada, raída en los codos, insuficiente para el clima brutal. A su lado, una anciana que no pasaba del 1,5 metros de estatura, lo ayudaba a sostener una de las cubetas, temblando visiblemente bajo un rebozo gris que apenas la protegía. Estaban agotados, caminando con la lentitud de quienes llevan una vida entera cargando el peso del mundo. Por un instante, el anciano tropezó con un montículo de hielo en el borde del camino. Su bota gastada resbaló y una de las cubetas cayó al suelo con un estruendo metálico, salpicando agua sucia y lodo con aguanieve a escasos centímetros de los relucientes zapatos de diseñador de Mauricio de la Garza. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Mauricio se detuvo en seco. Miró la mancha de lodo a milímetros de su zapato y luego levantó la vista hacia el anciano, que ya estaba de rodillas en la nieve, con las manos desnudas y congeladas, tratando de recoger el agua y la tierra a manotazos, temblando de terror. «Fíjate por dónde caminas, animal», bramó Mauricio, su voz resonando contra las paredes de la mansión. No había enojo en su tono, había algo peor, asco absoluto. «¿Estás ciego o simplemente eres estúpido?» La anciana se dejó caer de rodillas junto a su esposo tratando de ayudarlo, con lágrimas de pánico asomando en sus ojos. «Perdón, patrón, perdónenos, por el amor de Dios. La nieve está muy resbalosa, mi viejo no ve bien, perdón», suplicaba la mujer con la voz quebrada, sin atreverse a levantar la mirada. Los dos ejecutivos alemanes se miraron incómodos, sin entender las palabras exactas, pero captando perfectamente la violencia de la escena. Uno de ellos, el señor Weber, hizo un leve gesto de desaprobación. Mauricio lo notó. Sabía que los europeos eran sensibles a los escándalos laborales. En lugar de disculparse por su exabrupto, decidió que la mejor manera de manejar la situación y demostrar su poder era convertir el dolor de los ancianos en un chiste. Mauricio había estudiado un par de años en Europa. No era fluido, pero tenía el vocabulario suficiente para ser cruel. Se giró hacia los alemanes, señaló a los ancianos arrodillados en el charco helado y con una sonrisa burlona habló en voz alta en alemán. «Sehen Sie sich diesen Müll an», dijo Mauricio, pronunciando las palabras con un acento arrogante y marcado. «Miren a esta basura. Sie sind wie streunende Hunde. Sie lernen nur, wenn man sie tritt. In Mexiko muss man sie so behandeln, sonst stehlen sie. Son como perros callejeros. Solo aprenden cuando los pateas. En México tienes que tratarlos así, de lo contrario, roban». Mauricio soltó una carcajada fuerte, esperando que los alemanes lo acompañaran. Weber y su compañero forzaron una sonrisa tensa, asintiendo levemente, cómplices por omisión, queriendo evitar un conflicto con su anfitrión. A 3 metros de distancia, Alejandro lo escuchó todo. La traducción de cada sílaba, de cada insulto escupido en ese alemán áspero, golpeó su cerebro con la claridad de un cristal rompiéndose. Entendió el contexto, el tono, la saña y la humillación exacta. La mujer anciana, aunque no hablaba el idioma, entendió el tono de burla. Bajó la cabeza aún más, aferrándose al brazo de su esposo, tragándose las lágrimas de indignación y vergüenza en medio de las risas de los hombres de traje. La sangre de Alejandro se convirtió en fuego. Un instinto primario y furioso le gritó que soltara el maletín, que cruzara el patio en 2 zancadas, que agarrara a Mauricio por el cuello de su maldito abrigo de cachemira y le partiera la cara hasta que no pudiera pronunciar una sola palabra en ningún idioma. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el asa del maletín. Su mandíbula se tensó tanto que sintió un pinchazo de dolor en las sienes, pero no se movió. Alejandro, el supuesto auditor de nivel bajo, respiró hondo. Su rostro, que por dentro era una tormenta de rabia, por fuera se mantuvo como una máscara de hielo. No parpadeó, no desvió la mirada.
Se quedó de pie, observando cada detalle, grabando en su memoria la sonrisa del heredero, la indiferencia de los europeos y el llanto silencioso de la pareja en la nieve. Sabía que si explotaba ahora, sería solo un altercado, un despido, un grito en el vacío. Mauricio seguiría siendo el rey de su pequeña montaña podrida. Alejandro no quería golpearlo, quería destruirlo. Y para destruir a un hombre como Mauricio de la Garza, tenías que dejarlo creer que tenía el control absoluto, hasta el mismo segundo en que le cortabas la garganta financiera y moralmente. Mauricio pasó por encima del charco, pisando deliberadamente la mano del anciano que intentaba limpiar, obligándolo a soltar un gemido de dolor ahogado. «Vamos adentro, señores», dijo Mauricio en inglés a los alemanes, dándole la espalda a la miseria que dejaba atrás. «El desayuno está servido y tenemos millones que discutir». Mientras los hombres entraban a la mansión, Alejandro se quedó afuera. Sus ojos oscuros estaban fijos en las puertas de madera tallada que acababan de cerrarse. Dentro de ese maletín que sostenía, no había reportes de viabilidad ni papeles de un simple asistente. Había un imperio, y Mauricio acababa de firmar su propia sentencia de muerte. La paciencia de Alejandro se tensó como la cuerda de un arco. Contenía un poder que nadie allí podía siquiera imaginar, y estaba a punto de soltar la flecha. El aire helado de la mañana chocaba contra el rostro de Alejandro, pero el verdadero frío, el que cortaba como navaja, venía de adentro. Mientras seguía a la comitiva hacia el interior de la opulenta mansión, cada paso que daba sobre el mármol reluciente le exigía un nivel de autocontrol que rayaba en la tortura física. El costo emocional de contener la ira es altísimo. Es tragar veneno y fingir que es agua. Por fuera, Alejandro era la imagen perfecta de la sumisión corporativa, hombros ligeramente inclinados, mirada atenta pero nunca desafiante, libreta en mano, caminando un paso por detrás de los socios de Kaiser Holdings. Pero por dentro, la memoria lo estaba arrastrando 20 años atrás. Mauricio de la Garza pensaba que el alemán era un idioma de élite, una herramienta para separar a los ricos de los perros callejeros en su propio país. Lo que ese junior arrogante no sabía, lo que nadie en esa sala llena de candelabros y sirvientes con uniformes sabía, era cómo Alejandro había aprendido a hablar el idioma de Goethe. Alejandro no lo aprendió en un colegio suizo ni en un internado en Múnich, pagado por papás millonarios. Alejandro lo aprendió limpiando los baños de la estación central de Berlín, con las manos llagadas por los químicos industriales a los 17 años. Lo aprendió durmiendo en un sótano helado en Kreuzberg, compartiendo un pan duro con inmigrantes turcos, estudiando gramática alemana con libros rescatados de la basura bajo la luz parpadeante de una farola callejera. Alejandro había huido de la pobreza extrema de ese mismo estado mexicano, de la miseria impuesta por caciques como los de la Garza, y había cruzado el océano escondido sin nada más que hambre y furia. En 2 décadas, esa furia y esa inteligencia brutal lo habían convertido en el socio mayoritario y director oculto de Kaiser Holdings, un conglomerado con más capital líquido que el estado entero, donde ahora estaban parados. El alemán no era para él un idioma para presumir, era el idioma en el que había forjado su corona desde las alcantarillas de Europa. Y ahora, estar aquí, fingiendo ser un simple asistente, escuchando a un parásito usar su idioma para pisotear a gente que le recordaba a su propia sangre, era una prueba de fuego para su cordura. Se instalaron en el comedor principal, una mesa de caoba larguísima, cubierta de plata y cristal. Los 2 ancianos, todavía temblando por el frío y con la ropa húmeda, fueron obligados a entrar por una puerta de servicio. El mayordomo les había ordenado que limpiaran las cenizas de la inmensa chimenea del salón mientras los señores desayunaban.
Era una crueldad innecesaria, una orden dada solo para mantenerlos a la vista y seguir humillándolos. Mauricio tomó asiento en la cabecera, cortando un pedazo de carne fina mientras explicaba los detalles del proyecto de desarrollo inmobiliario. El terreno que vamos a desarrollar, señores, es oro puro. Son más de 300 hectáreas colindantes con la montaña. La vista es espectacular, dijo Mauricio, gesticulando con el tenedor de plata. El señor Weber, hojeando el reporte falso que Alejandro había preparado, frunció el ceño. Ger de la Garza, según estos mapas, en el sector sur de ese terreno hay un asentamiento, un vecindario y lo que parece ser una casa-hogar, un asilo, preguntó Weber en inglés con su fuerte acento alemán. Mauricio rodó los ojos y soltó un suspiro de fastidio, como si le hablaran de una plaga de cucarachas. Ah, eso. No se preocupen por esa basura. Son un montón de paracaidistas, gente miserable que no tiene títulos de propiedad reales. Es un asilo de mala muerte, la esperanza, le dicen. Patético. Mauricio se limpió la comisura de los labios con una servilleta de lino. Los abogados ya están terminando los trámites de desalojo. Esa gente no tiene con qué pelear. Si no se largan por las buenas esta misma semana, mandaré a los tractores con la policía estatal. Tumbamos todo, a ver si en la calle aprenden que el progreso no espera por los mediocres. Alejandro, que estaba de pie en una esquina de la sala fingiendo tomar notas, detuvo su pluma de golpe. La punta de metal perforó el papel de la libreta. La humillación de los ancianos afuera había sido un ataque personal, asqueroso y clasista. Pero esto era otra cosa. Mauricio no solo estaba presumiendo su riqueza, estaba anunciando la destrucción sistemática de docenas de familias vulnerables, de ancianos sin refugio, de gente que no tenía voz. Iba a demoler un asilo en pleno invierno solo para construir un campo de golf para europeos que no querían ver la pobreza del país que explotaban. Mauricio, sintiéndose intocable, miró hacia la chimenea. El anciano de cabello blanco, todavía adolorido por la caída, intentaba barrer las cenizas, pero el temblor de sus manos hacía que el polvo gris cayera fuera del recogedor, ensuciando levemente el borde de la alfombra persa. La paciencia de Mauricio se esfumó. Tiró la servilleta sobre su plato y se puso de pie de un salto furioso. «Te dije que tuvieras cuidado, animal inútil», gritó Mauricio caminando hacia el anciano. Su voz resonó en toda la sala, haciendo que los cristales vibraran. La anciana soltó un grito ahogado y corrió a interponerse entre su esposo y el magnate. «No le haga nada, patroncito. Por la Virgen se lo ruego, no lo corra. Si perdemos el trabajo, nos quitan el cuartito del asilo, no tenemos a dónde ir, nos vamos a morir de frío». Lloraba la mujer, aferrándose al pantalón del traje de Mauricio. Mauricio la pateó con desdén, haciéndola a un lado como si fuera un trapo viejo. «Suéltame, vieja mugrosa». Mauricio se volvió hacia los alemanes, buscando de nuevo su complicidad asquerosa, y habló otra vez en alemán, alzando la voz. «Seht ihr? Sie weinen wie Schweine. Ich werde ihr verfluchtes Asyl heute Abend zerstören, nur sie leiden zu sehen. Ven, lloran como cerdos. Voy a destruir su maldito asilo esta misma noche, solo para verlos sufrir». Ese fue el instante exacto, el segundo en que el universo contuvo el aliento. Alejandro miró a la mujer en el suelo llorando, protegiendo a su esposo. Miró el asco en el rostro de Mauricio. Miró el silencio cómplice de los inversionistas. Algo dentro del pecho de Alejandro hizo clic. La válvula de presión, que había contenido 20 años de rabia, trauma, trabajo duro y poder acumulado, finalmente se rompió. La evaluación había terminado. Alejandro ya no estaba allí para hacer negocios, ya no estaba luchando por su propio ego herido, ni por el insulto de la mañana. Estaba luchando por el asilo, estaba luchando por los ancianos en el suelo,
estaba luchando por cada persona que alguna vez fue aplastada por el zapato lustrado de un de la Garza. Alejandro cerró su libreta con un chasquido seco que resonó como un disparo en la inmensa habitación. Levantó la mirada y por primera vez en todo el día la máscara de asistente sumiso desapareció por completo. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad pura, fríos, calculadores y letales. Su postura cambió, los hombros se enderezaron, su pecho se expandió, y de repente el hombre del rincón parecía llenar todo el espacio de la sala. Se arregló lentamente los puños de la camisa blanca bajo su abrigo, miró fijamente a Mauricio y decidió que el juego de las sombras había terminado. Era la hora de salir a la luz y lo iba a quemar todo. El eco de la bofetada verbal de Mauricio aún flotaba en el aire del gran comedor. La anciana seguía en el suelo, sollozando en silencio, mientras su esposo intentaba torpemente ponerla de pie con sus manos temblorosas. Los dos ejecutivos alemanes habían bajado la mirada hacia sus platos, incómodos pero cobardes, dispuestos a ignorar la crueldad con tal de asegurar sus jugosos bonos de fin de año. Mauricio, inflado de poder, sonreía con esa superioridad enfermiza de quien jamás ha recibido un golpe en la vida. Fue entonces cuando el sonido seco de un maletín de cuero golpeando la pesada mesa de caoba hizo que todos dieran un respingo. El tintineo de las copas de cristal cesó. Mauricio giró la cabeza, furioso por la interrupción. En la esquina de la mesa, Alejandro ya no estaba encorvado. Se había erguido por completo. Su figura, antes insignificante, ahora proyectaba una sombra densa y amenazante sobre el mantel blanco. Miró a Mauricio directamente a los ojos, con una frialdad que helaba más que la nieve del exterior. Cuando Alejandro abrió la boca, no habló en español, y su voz no era la de un asistente sumiso. Era un trueno en el idioma de Goethe, un alemán perfecto, gutural, dominante y sin el más mínimo rastro de acento extranjero. Era el alemán de las altas esferas de Berlín. «Sie irren sich, Mauricio». La voz de Alejandro cortó el aire como una navaja de afeitar. «Estás equivocado, Mauricio. Schweine weinen nicht, aber Parasiten wie Sie bluten, wenn man ihnen das Geld wegnimmt. Los cerdos no lloran, pero los parásitos como tú sangran cuando se les quita el dinero». El comedor entero quedó paralizado. Si una bomba hubiera caído en medio de la mesa, el impacto no habría sido mayor. El señor Weber, el ejecutivo alemán de mayor rango, soltó el tenedor de plata. El cubierto golpeó el plato de porcelana con un ruido escandaloso. Weber se puso de pie de un salto, palideciendo drásticamente, y miró a Alejandro con los ojos desorbitados, como si acabara de ver a un fantasma. «Herr Director», tartamudeó Weber, su voz temblando, bajando la cabeza en un gesto de sumisión absoluta. «Ich wusste nicht. Wir wussten nicht, dass Sie persönlich hier sind». «Señor Director, no sabíamos que usted estaba aquí personalmente». El cerebro de Mauricio hizo cortocircuito. Su sonrisa arrogante se desdibujó, reemplazada por una mueca de total estupidez. Miró a Weber, luego a Alejandro y luego otra vez a Weber. ¿Qué carajos está pasando aquí?», escupió Mauricio en español, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies de diseñador. «Alex, ¿qué pendejadas estás balbuceando? ¿Por qué este cabrón te está llamando director?» Alejandro ni siquiera parpadeó. Con una lentitud calculada, se desabrochó el botón de su abrigo negro, revelando un traje hecho a la medida que costaba más que los 2 autos blindados que Mauricio tenía en la entrada.
dio un paso hacia la cabecera de la mesa, obligando a Mauricio a retroceder instintivamente. «Mi nombre no es Alex, mi nombre es Alejandro», dijo, ahora en un español impecable, con un tono bajo que obligaba a todos a contener la respiración para escucharlo. «Y no soy el auditor junior de Kaiser Holdings. Soy el socio mayoritario, soy el CEO, soy el dueño de la maldita chequera que estabas rogando de rodillas que te abriéramos». La sangre huyó del rostro de Mauricio. Trató de articular una palabra, de forzar una sonrisa, de convertirlo en una broma pesada. Pero el terror puro en los ojos de sus propios invitados europeos le confirmó que no era un juego. El hombre al que había tratado como un mueble toda la mañana, el mismo frente al que había soltado sus discursos más clasistas y asquerosos, era el titán financiero que tenía el poder de salvar a su constructora de la bancarrota o de hundirla para siempre. «Alejandro, señor, yo...» Mauricio levantó las manos, su arrogancia evaporándose como agua en una plancha caliente. Hubo un malentendido. Lo de esta gente, es solo estrés de trabajo. Los negocios en México son duros, usted sabe cómo es. «Cierra la boca», lo interrumpió Alejandro. No alzó la voz, pero la orden tuvo la fuerza de un latigazo. «No hables, no respires, solo escúchame. He pasado los últimos 3 días auditando tus finanzas, Mauricio. Tus libros están maquillados, tus permisos ambientales son sobornos baratos y tu empresa es un castillo de naipes a punto de colapsar. Pero estaba dispuesto a considerar la inversión para salvar los empleos de este estado. Estaba dispuesto, hasta hace exactamente 5 minutos. Alejandro giró la cabeza hacia los 2 alemanes, que seguían de pie, rígidos y sudando frío. «Packen, Sie ihre Sachen, wir stornieren alles. Ich mache keine Geschäfte mit Abschaum. Hagan sus maletas, cancelamos todo, no hago negocios con escoria». Weber asintió frenéticamente. «Ja, Herr Director, sofort». «Sí, señor director», de inmediato. La humillación de Mauricio fue absoluta. En su propia casa, en su propio comedor, frente a la servidumbre y frente a los ancianos a los que acababa de patear, estaba siendo despojado de todo su poder. La careta de hombre de negocios se le cayó por completo, dejando al descubierto al animal acorralado y rabioso que realmente era. Su rostro se puso rojo purpúreo. Las venas de su cuello saltaron. Al verse expuesto y sin los millones europeos, decidió recurrir a la única herramienta que le quedaba, la violencia de su territorio. «¡Seguridad!», bramó Mauricio a todo pulmón, con la voz rota por la histeria. «¡Seguridad! ¡Entren aquí ahora mismo!». 3 hombres corpulentos armados irrumpieron en el comedor desde los pasillos laterales. «¡Saquen a este infeliz de mi propiedad!», gritó Mauricio señalando a Alejandro con un dedo que le temblaba de furia. «Y agarren a esos 2 viejos mugrosos y tírenlos a la puta calle, a patadas, quiero que se congelen afuera». Los guardias agarraron rudamente al anciano por los brazos, haciéndolo gritar de dolor mientras otro empujaba a su esposa. Alejandro apretó los puños y dio un paso al frente para detenerlos, pero se contuvo. Estaba en el corazón de la fortaleza enemiga. Si iniciaba una pelea física allí, la policía municipal, comprada por Mauricio, lo arrestaría. Su identidad se filtraría en la prensa amarillista y perdería la guerra antes de empezarla. Tenía que ser más inteligente. Alejandro miró a los ancianos a los ojos. En esa fracción de segundo les transmitió una promesa silenciosa. Luego volvió su mirada letal hacia Mauricio. «Te equivocaste de hombre, Mauricio.
dijo Alejandro, mientras ajustaba su maletín y caminaba hacia la puerta principal por su propia cuenta, sin que los guardias tuvieran que tocarlo. Disfruta tu casa. Te quedan pocos días en ella. Mauricio lo siguió hasta el umbral, gritándole desde lo alto de los escalones, mientras Alejandro bajaba hacia la nieve, donde los ancianos ya habían sido arrojados sin piedad. «¡Aquí yo soy la ley, cabrón!», le gritó Mauricio fuera de sí con la saliva volando de su boca. «Yo soy dueño de este pueblo. Te vas a tragar tus palabras. No sabes con quién te acabas de meter». Alejandro no volteó. Había perdido la batalla de esa mañana. No había podido evitar que echaran a los ancianos a la nieve. Su inversión estaba cancelada, su coartada, destruida. Pero mientras caminaba hacia su auto, sintiendo el viento helado en el rostro, no sintió ni una gota de arrepentimiento. Al contrario, una sonrisa depredadora, fría y oscura se dibujó en sus labios. La cacería acababa de empezar, y él iba a desollar a Mauricio de la Garza vivo. El aire en el exterior era navajas de hielo. Alejandro llegó a su impecable sedán negro estacionado en la rampa de la hacienda. Justo cuando su chofer y jefe de seguridad, un hombre enorme de nombre Mateo, le abría la puerta, dos patrullas de la policía municipal con las sirenas apagadas derraparon en la grava, bloqueando la salida del camino principal. 4 policías con armas largas bajaron de las unidades. No dijeron una palabra, solo se pararon frente a la defensa del auto de lujo, cruzando los brazos en una clara demostración de fuerza. Era un mensaje primitivo. Mauricio no solo controlaba la economía, controlaba a los hombres armados. Alejandro detuvo a Mateo con un toque en el hombro antes de que su guardia sacara su propia arma. «Tranquilo, solo están haciendo ruido», murmuró Alejandro. Desde la puerta de la mansión, Mauricio bajó los escalones con paso triunfal. Se había puesto un pesado abrigo de piel y fumaba un puro, saboreando el control que creía haber recuperado. El vapor de su respiración se mezclaba con el humo del tabaco. Se acercó a la ventana de Alejandro, que permanecía estoico con el cristal abajo. «Te lo dije, aquí las cosas se hacen a mi manera», dijo Mauricio, apoyando una mano enguantada en el techo del auto negro, manchando la pintura. «Mira, Alejandro, o como carajos te llames en Alemania, te voy a dar una salida elegante, una propuesta generosa de un caballero a otro». Alejandro no apartó la vista del frente. «No hay trato contigo, Mauricio. Escúchame bien, soberbio de mierda». El tono conciliador de Mauricio desapareció al instante, dejando ver la víbora venenosa. «Vas a llamar a tu junta directiva en Europa. Les vas a decir que la auditoría fue un éxito y vas a autorizar la inyección de capital mañana a primera hora. Si haces eso y te largas de mi pueblo en silencio, le diré a mis muchachos que quiten las patrullas. Es más, hasta les perdono la deuda de los cuartuchos a esos 2 viejos inservibles. Seré un alma caritativa. Pero si te pones terco, te juro por Dios que retengo tu auto, te invento cargos por fraude y mando los bulldóceres a aplastar el asilo de esa gente esta misma tarde, con ellos adentro si no se quitan. Tú decides, el gran salvador o el asesino de ancianos». Era un chantaje de libro de texto, usar la compasión del rival como debilidad. Alejandro giró lentamente el rostro y lo miró con un asco tan profundo que Mauricio instintivamente dio un paso atrás. «Quita tus sucias manos de mi auto», dijo Alejandro, con una voz tan gélida que pareció bajar la temperatura del ambiente. «Si esas patrullas no se mueven en 30 segundos, mi equipo legal en la Ciudad de México filtrará a la prensa nacional que la policía de tu municipio tiene secuestrado al mayor inversionista europeo del país».
Mañana tendrás al ejército federal rompiendo tus puertas y a la bolsa de valores destrozando tus acciones. ¿Quieres apostar? Mauricio apretó la mandíbula sabiendo que era verdad. No podía sostener un secuestro de ese nivel. Escupió el puro en la nieve furioso y le hizo una seña a los policías. Las patrullas se apartaron lentamente. «Te voy a hacer pedazos, Alejandro», siseó Mauricio mientras el auto avanzaba. «Los voy a aplastar a todos, hoy mismo». El sedán negro descendió por la montaña hacia el centro del pueblo. Alejandro iba en la parte trasera, tecleando frenéticamente en su teléfono encriptado, ordenando a su equipo de inteligencia que bloqueara cualquier línea de crédito que Mauricio intentara usar de emergencia. Sin embargo, sabía que eso no salvaría el asilo a corto plazo. Necesitaba un arma nuclear legal, algo que destruyera el poder de Mauricio desde sus cimientos antes de que cayera la noche. «Señor», dijo Mateo desde el asiento del conductor, mirando por el espejo retrovisor, «hay un hombre en el restaurante del hotel. Ha estado llamando a nuestra línea segura desde hace una hora. Dice que trabajó para los de la Garza, que sabe por qué estamos aquí». Alejandro levantó la vista. «¿Quién es?» «Su nombre es Arturo Mendieta. Fue el contador principal de la familia durante 15 años. Lo despidieron hace 6 meses. 20 minutos después, Alejandro entraba al modesto restaurante del hotel local. En una mesa del rincón, alejado de las ventanas, un hombre calvo de unos 60 años, con gafas gruesas y manos sudorosas, lo esperaba nervioso, abrazando un maletín de cuero desgastado. Alejandro se sentó frente a él, pidiendo un café con un gesto al mesero. «Habla», ordenó Alejandro yendo directo al grano. No tenía tiempo para cortesías. Arturo tragó saliva, aterrorizado. «Señor Alejandro, yo vi lo que pasó en la hacienda. El pueblo entero lo sabe ya. Los sirvientes corrieron el chisme. Usted se le enfrentó a Mauricio. Usted intentó defender a don Tomás y doña Helenita». Alejandro sintió un pinchazo en el pecho al escuchar los nombres de los ancianos, pero no lo demostró. «Ve al punto, Arturo. ¿Por qué me buscaste?» El excontador abrió su maletín con manos temblorosas y sacó una gruesa carpeta de manila pesada y amarillenta. La empujó por la mesa hacia Alejandro. «Mauricio no solo es un mal empresario, señor, es un depredador. La tierra donde está construyendo el nuevo desarrollo no es suya, tampoco la tierra del asilo. Nunca lo ha sido». Alejandro abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron rápidamente copias de escrituras, registros notariales y transferencias bancarias. Sus pupilas se dilataron al comprender la magnitud de la atrocidad. «Lleva 20 años falsificando las firmas de los ejidatarios y de los ancianos del pueblo», continuó Arturo con la voz quebrada por la culpa. «Utiliza los préstamos usureros que les hace a los pobres como excusa para embargarles sus tierras a la fuerza, usando a la policía como sus matones privados. Yo encubrí la ingeniería financiera por miedo, pero no pude más. Cuando me negué a falsificar el último lote, el de la casa hogar La Esperanza, Mauricio me despidió y me amenazó de muerte a mí y a mis hijas». Alejandro tocó los papeles. Eran la confesión firmada de un imperio criminal. Mauricio había robado el patrimonio de cientos de familias vulnerables para construir su riqueza. Esta gente no era pobre por azares del destino. Habían sido sistemáticamente ordeñados por una garrapata con traje. «No eres la primera víctima de su ego, señor Alejandro», dijo Arturo, limpiándose el sudor de la frente, «pero eres el primero con el poder para detenerlo. Mauricio ya dio la orden. Los tractores van para el asilo esta misma tarde. Van a sacar a don Tomás, a doña Helenita y a los demás a la fuerza.
Tienen a la policía de su lado. Van a usar la fuerza bruta. Alejandro cerró la carpeta y la metió en su propio maletín. El rompecabezas estaba completo, pero la imagen que formaba era repulsiva. Miró a Arturo y, por primera vez, hubo un destello de gratitud en su fría mirada. No vas a tener que esconderte más, Arturo. Te garantizo protección total para ti y tu familia. Mateo te llevará a una casa segura en la capital ahora mismo. Alejandro se puso de pie, agarrando su maletín negro. La presión había llegado a su punto máximo de ebullición. Tenía las pruebas, tenía el poder, y ahora sabía dónde sería el campo de batalla definitivo. No sería en una sala de juntas, ni en una cena de gala. Sería en la nieve, en el lodo, defendiendo a los invisibles. Prepara el auto, Mateo, y llama a los abogados de la capital. Que traigan los helicópteros si es necesario, ordenó Alejandro mientras caminaba hacia la salida con una determinación mortífera. Vamos a la casa hogar La Esperanza, y vamos a cazar a un cobarde. El trayecto hacia La Esperanza se hizo en un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujir de los neumáticos blindados aplastando la nieve de la sierra. Alejandro iba en la parte trasera del sedán, con la mirada fija en el paisaje blanco, pero su mente era un hervidero de estrategias legales y furia contenida. El asilo no era un edificio moderno. Era una antigua mansión de arquitectura clásica europea, expropiada décadas atrás y dejada en el abandono por el gobierno hasta que una asociación de monjas la convirtió en refugio. Sus altas columnas y amplios ventanales, ahora cuarteados y desgastados por el tiempo, eran un eco fantasmal de una época de opulencia que contrastaba brutalmente con la miseria de quienes ahora la habitaban. Cuando el elegante auto negro cruzó las rejas oxidadas del recinto, la escena que se presentó ante los ojos de Alejandro parecía sacada de una fotografía cinematográfica, cruda, hiperrealista y desoladora. El vehículo se detuvo. Mateo, desde el asiento del conductor, apagó el motor. Alejandro abrió la puerta él mismo antes de que su guardia pudiera hacerlo y descendió, plantando sus zapatos italianos sobre la nieve intacta. El aire del mediodía era brillante, iluminando la escena con una luz natural y fría que no dejaba lugar para ocultar la tristeza del lugar. A la izquierda del encuadre visual, sentados en los fríos escalones de piedra de la entrada principal de la vieja mansión, estaban ellos. La misma pareja de ancianos que Mauricio había humillado y mandado a echar a patadas un par de horas antes. Se habían refugiado allí, en la entrada del asilo que estaba a punto de ser demolido, porque ya no tenían a dónde más ir. El anciano, de unos 70 años con su cabello gris revuelto por el viento helado, tenía el rostro surcado por arrugas de un cansancio infinito. Su ropa gastada, remendada y rota en los bordes, no era rival para el invierno. Estaba encorvado, con los codos apoyados en las rodillas, encarnando la derrota absoluta de un hombre al que la vida le ha arrebatado hasta el último gramo de dignidad. A su lado, la anciana, temblando incontrolablemente, descansaba su cabeza sobre el hombro de él. Estaba envuelta en una cobija delgada y deshilachada que algún alma caritativa les habría tirado al pasar. Ambos lucían vulnerables, congelados, vacíos por dentro. Alejandro, a la derecha, comenzó a caminar hacia ellos. El contraste era abrumador. Un hombre de 40 años, en la cima de su poder, envuelto en un abrigo negro impecable sobre un traje sastre, camisa blanca y corbata oscura, sosteniendo un pesado maletín de cuero en su mano derecha. Su postura era firme, imponente, pero su rostro reflejaba una profunda preocupación y una seriedad absoluta. Se acercó lentamente para no asustarlos.
Cada paso sobre la nieve crujía, anunciando su llegada. «Señores», comenzó Alejandro, con un tono de voz suave, intentando desarmar cualquier miedo que su apariencia corporativa pudiera causar. «Ya no tienen que preocuparse. Vengo a ayudarlos. Nadie va a tocar este lugar». El anciano levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por las cataratas incipientes y el llanto seco, se enfocaron con dificultad en la imponente figura del millonario. «Usted es el señor de la hacienda, el que le gritó al patrón Mauricio», murmuró el viejo con la voz ronca raspando como lija. «Vámonos, mijo. No se meta en problemas por nosotros. Somos basura para ellos. Si lo ven aquí, lo van a matar. A los de la Garza nadie les gana en este maldito pueblo». Alejandro sintió un nudo apretándole la garganta. Se detuvo a 1 metro de ellos y, sin importarle que sus pantalones de lana virgen se empaparan de nieve y lodo, se arrodilló frente a la pareja. Dejó el maletín a un lado y extendió las manos para tomarlas del anciano. Estaban heladas, ásperas, llenas de callosidades profundas y cicatrices viejas. Al tomar esas manos, una corriente eléctrica le recorrió la espina dorsal, algo en la textura de esa piel, algo en la forma de esos nudillos, deformados por el trabajo en el campo, activó un recuerdo enterrado en lo más profundo de su memoria infantil. Alejandro levantó la mirada y, por primera vez, acortó la distancia para ver el rostro del anciano de cerca. Miró la cicatriz en forma de media luna sobre su ceja izquierda. Miró el lunar en la mejilla de la mujer que seguía con la cabeza apoyada en el hombro de su esposo. El corazón de Alejandro se detuvo en su pecho. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un golpe seco en el esternón. El mundo a su alrededor se silenció. El viento dejó de aullar. El frío desapareció, reemplazado por un calor abrasador que le subió desde el estómago hasta el rostro. No estaba mirando a 2 extraños vulnerables, no estaba mirando a 2 víctimas aleatorias del clasismo de Mauricio, estaba mirando a sus padres, Tomás y Elena. Habían envejecido de una forma tan brutal, tan consumidos por la miseria y el maltrato, que sus rostros habían cambiado por completo desde la última vez que los vio, a los 15 años, cuando huyó de madrugada en la caja de un camión de carga. «¿Papá?», susurró Alejandro. La palabra salió de sus labios rota, temblorosa, desprovista de todo el poder y la arrogancia que había mostrado horas antes. El anciano parpadeó, confundido por el título. «¿Cómo dice, señor?». Las lágrimas que Alejandro había contenido durante 20 años de soledad, de limpiar baños en estaciones de tren en Alemania, de construir un imperio rodeado de tiburones sin rostro, finalmente desbordaron sus ojos. Las gotas calientes cayeron por sus mejillas, aterrizando en las manos congeladas de su padre. «Mamá, papá, soy yo, soy Alejandro, soy su muchacho». Elena abrió los ojos de golpe, apartándose del hombro de su esposo. Su mirada se clavó en el hombre trajeado frente a ella. Buscó en esos ojos oscuros y fieros, buscó bajo la madurez y la riqueza, y encontró la misma mirada asustada del niño que ella había parido. La mujer soltó un grito desgarrador, un lamento que parecía venir de las entrañas de la tierra, y se abalanzó sobre él, abrazándolo por el cuello, hundiendo su rostro en el abrigo carísimo de su hijo. «¡Mi niño! ¡Mi niño, Virgencita Santa, es mi niño!», lloraba Elena, aferrándose a él con una fuerza que no correspondía a su frágil cuerpo. «Mi muchachito no está muerto, Tomás, no está muerto». Tomás comenzó a temblar violentamente, no por el frío, sino por el shock.
Llevó sus manos temblorosas al rostro de Alejandro, tocando sus mejillas, su mandíbula, sintiendo las lágrimas de su hijo mezclarse con las suyas. Alejandro, mi muchacho, sollozaba el anciano, cayendo de rodillas en la nieve junto a su esposa para abrazarlo. Pero si don Humberto de la Garza nos dijo, nos trajo los papeles. Nos dijo que te habías muerto cruzando el desierto hace 20 años. Nos entregó tus cosas. Alejandro sintió que la sangre le hervía, convirtiéndose en ácido puro en sus venas. El rompecabezas más oscuro y repulsivo de su vida acaba de encajar en su mente. ¿Muerto?, preguntó Alejandro con la voz ahogada por la furia y el dolor, separándose un poco para mirarlos a los ojos. Papá, yo nunca crucé por el desierto. Me fui a Europa escondido en un buque mercante, y desde el día que conseguí mi primer trabajo formal, cuando tenía 18 años, les mandé dinero. Les envié giros internacionales, cientos de miles de dólares a lo largo de los años. Les escribí cartas. Todo lo enviaba a la oficina de correos del pueblo bajo el cuidado de la hacienda, porque ustedes no tenían cuenta bancaria. Elena lo miró, aterrorizada, negando con la cabeza. Nunca nos llegó nada, mijo. Nada. Don Humberto y luego su hijo Mauricio nos dijeron que nos debías dinero por haberte ido, que teníamos que trabajar de por vida en la hacienda para pagar tu deuda y el costo de repatriar tu supuesto cuerpo. Nos quitaron la casita, nos dejaron en la calle. Terminamos aquí en el asilo, barriéndoles la casa por las mañanas, solo para que no nos echaran a los perros. El silencio que siguió fue atronador. El nivel de maldad, de perversión sistemática, era insoportable. Los de la Garza no solo le habían robado las tierras al pueblo, le habían robado a Alejandro a sus padres. Habían interceptado su dinero por décadas, construyendo parte de su fortuna con el sudor y la sangre de Alejandro en el extranjero, mientras mantenían a sus padres como esclavos bajo la mentira de que su hijo estaba muerto. Alejandro cerró los ojos, apretando la mandíbula hasta que los dientes le rechinaron. El dolor se transformó en una ira fría, calculada, letal. Ya no se trataba de negocios, ya no se trataba de salvar un asilo. Esto era un ajuste de cuentas generacional. Una venganza de sangre. Volvió a abrir los ojos, y la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por la mirada del depredador más peligroso del mundo. Se acabó, papá. Se acabó, mamá. No van a volver a pasar frío un solo día de sus vidas. Se puso de pie, levantando a sus padres del suelo helado. Los rodeó con sus brazos, intentando darles algo de calor humano. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia el auto, el sonido estridente de las sirenas rompió la paz del momento. 3 patrullas de la policía estatal, seguidas muy de cerca por la imponente camioneta SUV negra de Mauricio de la Garza, irrumpieron en el patio de la vieja mansión, derrapando sobre la nieve. Frenaron violentamente, rodeando el sedán de Alejandro. Las luces rojas y azules destellaban sobre las paredes blancas del asilo, creando una atmósfera de pesadilla. Media docena de policías armados bajaron de los vehículos, desenfundando sus armas de cargo, pero manteniéndolas apuntadas hacia el suelo. De la SUV bajó Mauricio. Venía enfundado en su abrigo de piel, masticando un puro sin encender, con una sonrisa de victoria dibujada en el rostro. Pensaba que había acorralado a su presa. «¡Vaya, vaya, vaya!», gritó Mauricio, aplaudiendo lentamente mientras caminaba hacia ellos. El gran inversionista europeo bajando al lodo a fraternizar con la escoria. ¡Qué escena tan conmovedora! «Casi me haces llorar, cabrón».
Alejandro colocó a sus padres detrás de él, cubriéndolos con su propio cuerpo. Mateo, su jefe de seguridad, ya había salido del auto, con la mano discretamente apoyada en el interior de su chaqueta, esperando la orden de su jefe. «Oficiales», ladró Mauricio, señalando a Tomás y a Elena. «Arresten a esos dos parásitos. Invasión de propiedad privada, allanamiento y resistencia al desalojo. A menos que el viejo firme ahora mismo el acta de cesión de derechos de este basurero para poder demolerlo hoy mismo». Un policía gordo y de bigote ralo sacó unas esposas y dio un paso hacia los ancianos. «Con permiso, licenciado», le dijo el oficial a Alejandro, tratando de apartarlo con la mano. «Hágase a un lado, estamos haciendo nuestro trabajo». Alejandro no se movió un milímetro. Agarró la muñeca del policía en el aire con una fuerza que hizo crujir los huesos del oficial. El policía soltó un quejido de dolor y retrocedió tropezando. «Vuelve a levantarle la mano a mi padre, y te juro que será lo último que hagas en tu miserable vida», dijo Alejandro, con una voz tan aterradora, tan carente de duda, que los demás policías dudaron en intervenir. Mauricio soltó una carcajada estridente, tirando el puro a la nieve. «¿Tus padres? ¿Qué estupidez estás diciendo ahora?». Mauricio se burló, negando con la cabeza. «Mírate, cabrón. Eres un trajeado de ciudad. Esos dos son unos muertos de hambre que nacieron en la tierra y se van a morir en ella. Deja de jugar al héroe, Alejandro. Te di una advertencia en mi casa. Te dije que si no cooperabas, los iba a aplastar. Pues aquí estoy. Y la ley me respalda. O firmas el puto crédito europeo, o estos dos vejestorios duermen hoy en los separos antes de irse al hospital de los golpes». Alejandro se agachó lentamente y recogió su maletín negro del suelo nevado. Lo colocó sobre el cofre frío de su auto. «Hablas demasiado de la ley para ser un hombre que no sabe leer, Mauricio», dijo Alejandro, mientras giraba la combinación de la cerradura con una calma pasmosa. Clic, clic. Abrió el maletín de par en par. La nieve comenzó a caer suavemente, pero la tensión en el aire era insoportable. «Tú no eres dueño de esta tierra. Nunca lo fuiste». Alejandro sacó la pesada carpeta amarilla que el contador Arturo le había entregado en el hotel y la arrojó sobre el cofre del auto, deslizándola hasta que golpeó el estómago de Mauricio. 142 escrituras falsificadas, firmas apócrifas de ejidatarios muertos, sobornos documentados a notarios y jueces, el registro completo de tu imperio de papel, certificado por tu propio contador de cabecera. Mauricio palideció. Miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Trató de mantener la compostura, tragando saliva con dificultad. Esas son estupideces, falsificaciones. Ningún juez en este estado va a aceptar basura fabricada por un ex empleado resentido. Yo pago el sueldo de los jueces, pendejo. Lo sé, respondió Alejandro, sacando una segunda carpeta, esta vez de color negro brillante, con el logotipo del corporativo Kaiser Holdings estampado en oro. Por eso mis abogados no fueron a un juez estatal. Fueron a un juez federal en la Ciudad de México y al Departamento del Tesoro en Estados Unidos, porque resulta, Mauricio, que falsificar firmas en México es un delito local, pero lavar dinero producto de extorsión a través de cuentas espejo en bancos americanos, eso es jurisdicción internacional. Alejandro sacó un fajo de documentos y se los plantó en la cara a Mauricio. ¿Reconoces estas hojas? Son los recibos de las transferencias internacionales que envié desde Frankfurt durante 20 años. Las remesas que le mandaba a mis padres, las mismas remesas que tu padre, Humberto, y luego tú, interceptaron, endosaron ilegalmente y desviaron a cuentas en las Islas Caimán.
haciéndole creer a mi familia que yo estaba muerto en el desierto para mantenerlos esclavizados, limpiando tu asquerosa casa. El silencio fue sepulcral. Los policías se miraron entre sí, incómodos. Una cosa era desalojar a unos ancianos pobres para complacer al cacique del pueblo. Otra muy distinta era estar en medio de un fraude internacional expuesto por un billonario extranjero que tenía pruebas físicas de lavado de dinero. El rostro de Mauricio perdió todo rastro de color. El pánico genuino, ese terror paralizante que solo sienten los hombres cobardes cuando se dan cuenta de que han perdido, se apoderó de él. Sus manos empezaron a temblar. Tú eres el hijo del jardinero, balbuceó Mauricio con los ojos desorbitados, mirando a Alejandro como si acabara de resucitar de entre los muertos. El mocoso que se escapó. Imposible que tú seas el dueño del Fondo Kaiser. Es mentira. Mi nombre es Alejandro Osorio, sentenció el millonario cerrando el maletín de golpe con un estruendo. Y no solo vine a auditar tu empresa, Mauricio. Vine a desmantelar tu vida entera. Antes de que Mauricio pudiera articular otra palabra, el sonido de motores pesados resonó en la entrada de la propiedad. 3 camionetas blindadas Suburban de color negro brillante, con placas federales, entraron al recinto. De ellas bajaron 10 agentes de la Fiscalía General de la República, portando chalecos tácticos, acompañados por 3 abogados trajeados del bufete corporativo más letal de la capital. El abogado principal, un hombre canoso de semblante severo, se acercó directamente a Mauricio, mostrándole un documento sellado. Mauricio de la Garza. Tiene usted una orden de aprehensión federal inmediata por fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Además, sus cuentas bancarias, propiedades y activos han sido congelados desde hace 15 minutos por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Oficiales, dijo el abogado dirigiéndose a la policía estatal que aún estaba congelada en su sitio. Les sugiero que bajen sus armas si no quieren ser acusados de obstrucción a la justicia federal. Los policías municipales bajaron los cañones hacia la nieve casi de inmediato, apartándose de Mauricio como si tuviera la peste. Mauricio dio un paso atrás, negando con la cabeza, respirando agitadamente. Su imperio de cristal se había hecho añicos en cuestión de segundos. Miró a Alejandro, buscando piedad, buscando un rastro del niño asustado al que su familia había aplastado décadas atrás. Pero en los ojos de Alejandro no había piedad. Había justicia absoluta, fría y despiadada. «No pueden hacerme esto, yo soy Mauricio de la Garza», gritó el cacique, pataleando de forma patética mientras 2 agentes federales lo agarraban por los brazos, forzándolo a arrodillarse en la misma nieve donde él había obligado a arrodillarse a Tomás un par de horas antes. Le doblaron los brazos por la espalda y el sonido metálico de las esposas cerrándose fue música para los oídos de Alejandro. Alejandro no sonrió, no se burló. Se limitó a mirarlo desde arriba con la postura imponente de un rey que acaba de ejecutar a un traidor. «Te dije que te ibas a tragar tus palabras, Mauricio, y ahora vas a tener muchos años en una celda federal para aprender a hablar con respeto, en el idioma que prefieras. Llévenselo». Mientras arrastraban a un Mauricio lloroso y humillado hacia la unidad federal, Alejandro se giró hacia sus padres. Tomás y Elena seguían en shock, abrazados bajo la delgada cobija, procesando que su hijo, al que lloraron por 20 años, acababa de destruir al monstruo que los había atormentado toda su vida, sin levantar un solo puño, usando solo el poder de la verdad y un maletín negro. Alejandro se acercó a ellos de nuevo,
su rostro suavizándose por completo. Se quitó su abrigo de lana oscura y lo envolvió cuidadosamente alrededor de los hombros de su madre, besándole la frente con ternura infinita. «Ya pasó, mamá, ya pasó», murmuró Alejandro, sintiendo por primera vez en 2 décadas que su alma descansaba. «La pesadilla se terminó. Vamos a casa». Pero mientras Tomás se apoyaba en su hijo para caminar hacia el auto de lujo, el anciano se detuvo. Metió una mano temblorosa en el bolsillo interior de su camisa rota y sacó un sobre de cuero desgastado, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. Miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas, y lo que estaba a punto de confesarle le daría un giro final a la historia que ni el propio Alejandro, con toda su inteligencia y poder, vio venir. El silencio que cayó sobre el patio de la Esperanza era distinto al de las horas anteriores. Ya no era el silencio opresivo del miedo, sino la quietud absoluta que sigue a una tormenta devastadora. Las sirenas de las patrullas federales se alejaban por el camino de terracería, llevándose consigo el reinado de terror de Mauricio de la Garza. La nieve seguía cayendo, suave y blanca, pero el frío parecía haber abandonado el cuerpo de Alejandro. Mateo, siempre eficiente, había abierto la puerta trasera del sedán blindado. El interior del auto emanaba un calor reconfortante, con los asientos de piel suave y el aire acondicionado ajustado para contrarrestar la helada. Alejandro, sosteniendo a su madre por la cintura y guiando a su padre por el hombro, los ayudó a subir. Era la primera vez en la vida de Tomás y Elena que se sentaban en un vehículo de lujo. Sus ropas húmedas y raídas manchaban la tapicería inmaculada. Pero a Alejandro no podía importarle menos si el auto entero se reducía a cenizas. Lo único que importaba era que sus padres estaban vivos, y estaban con él. Alejandro subió tras ellos y cerró la pesada puerta. El aislamiento acústico del auto los separó del mundo exterior. De repente, el habitáculo se sintió como un santuario. Tomás no se recargó en el asiento. Se quedó sentado en el borde, tenso, como si no se sintiera digno de ocupar ese espacio. Sus manos, aún temblorosas, seguían aferradas al viejo sobre de cuero desgastado que había sacado de su camisa. Olía a humedad, a sudor viejo, a décadas de estar escondido contra su pecho. Elena lloraba en silencio, acariciando la manga del traje de su hijo. No podía dejar de tocarlo. Le tocaba el rostro, los hombros, el cabello, como si necesitara confirmar con el tacto que no era una aparición divina, que su muchacho realmente estaba allí, respirando. «Mijo, mi muchachito», repetía ella con la voz rota, sumergiendo sus dedos callosos en el cabello oscuro de Alejandro. Tantas noches que le recé a las ánimas para que no hubieras sufrido en el desierto. Tantas noches imaginando que te habías muerto de sed, solito, llamándome. El don Humberto nos trajo una cadenita que tú llevabas cuando te fuiste. Dijo que te la quitaron los coyotes. Nos cobró 10,000 pesos por traernos esa mentira. Nos hizo trabajar la tierra de sol a sol para pagar el favor. Y tú estabas vivo. A Alejandro se le quebró la voz. Por primera vez, el implacable CEO de Kaiser Holdings dejó caer todas sus barreras y lloró como un niño. Tomó el rostro de su madre entre sus manos, secándole las lágrimas con sus pulgares. Nunca me fui al desierto, mamá. Fui al puerto. Me escondí en las cajas de un barco que iba a Alemania. Sufrí, sí. Pasé hambre, pasé frío en las calles de Europa. Pero cada vez que sentía que no podía más, que quería morirme, me acordaba de ustedes. Trabajé limpiando basura, aprendí el idioma escuchando a la gente, y luego entré a trabajar de mozo en un banco.
De ahí fui subiendo. Todo lo que construí, cada peso, cada empresa, lo hice para volver y sacarlos de la miseria. Les mandaba el dinero pensando que ya no tenían que trabajar, pensando que vivían tranquilos en su casita. Jamás pensé que esa familia de malditos fuera capaz de tanta perversión. Tomás escuchaba a su hijo con la cabeza agachada. Las lágrimas caían de su rostro curtido y se perdían en la tela de su pantalón roto. «Perdóname, Alejandro», susurró el viejo con una culpa que le aplastaba el alma. «Perdóname por no saber defenderte, por no saber leer bien los papeles que nos daban, por creerles a los patrones. Siempre fuimos pobres, mijo. Nos enseñaron que a los de arriba no se les mira a los ojos, que su palabra es la ley. Yo no tuve la fuerza para pelear por ti. Soy un inútil, un viejo cobarde. No, papá». Alejandro lo interrumpió tomándolo por los hombros con firmeza. «No digas eso nunca más. Tú eres el hombre más fuerte que conozco. Soportaste 20 años de esclavitud para proteger a mi madre. Aguantaste la humillación, el frío y el hambre porque creíste que era la única forma de pagar mi supuesta deuda. Eso no es cobardía, eso es amor puro. Ellos eran los cobardes, y hoy, papá, hoy los matamos de rodillas». Tomás levantó la vista. Miró a Alejandro no ya como el niño que huyó, sino como el hombre poderoso y justiciero en el que se había convertido. Con manos temblorosas, el anciano le extendió el sobre de cuero. «No todo fue cobardía, mijo», dijo Tomás con un hilo de voz. «Siempre supe que don Humberto era un diablo. Cuando mi padre, tu abuelo Aureliano, murió hace 40 años, yo sabía que no había sido un accidente con el tractor. Yo vi a los pistoleros de los de la Garza merodeando la parcela la noche antes. Al día siguiente, don Humberto llegó con el juez del pueblo y dijo que mi padre le había vendido todo para pagar cantinas y nos echaron a la calle. Yo era un chamaco, no pude hacer nada, pero mi madre, tu abuela, alcanzó a sacar esto de la caja fuerte antes de que quemaran la casa vieja». Alejandro frunció el ceño. Tomó el envoltorio. El cuero estaba reseco, casi deshecho. Lo abrió con extremo cuidado, desenvolviendo una capa de plástico amarillento, hasta revelar un fajo de documentos antiquísimos. El papel era grueso, rugoso, con los bordes carcomidos por el tiempo, pero la tinta negra y los sellos rojos de la nación seguían intactos. Alejandro encendió la luz de lectura del auto. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Era un título de propiedad original, un decreto emitido durante el reparto agrario, sellado y firmado por las autoridades federales de la época. Leyó el nombre en voz alta y cada sílaba pareció retumbar en el auto como un trueno sagrado. «Aureliano Osorio Hernández. Es el título original de la Tierra Grande, mijo», continuó Tomás, señalando el papel con un dedo torcido. «Las 300 hectáreas, la cañada, el bosque y la colina donde los de la Garza construyeron su maldita hacienda Los Pinos. Todo eso era de tu abuelo. Don Humberto falsificó los papeles del municipio para robarnos, pero tu abuela escondió el decreto federal. Me lo dio antes de morir y me dijo, guárdalo, Tomás. Algún día la sangre nos va a devolver lo que es nuestro. Yo lo guardé. Lo escondí en mi pecho por 40 años. Cuando te fuiste, pensé que la promesa se había muerto contigo. Pero mírate ahora. Alejandro dejó de respirar. Leyó las coordenadas topográficas, los sellos, la superficie descrita en el documento. No podía creerlo. Su mente brillante, la misma que calculaba fusiones corporativas en fracciones de segundo, tardó en procesar la magnitud de lo que estaba sosteniendo.
La hacienda Los Pinos, la mansión de columnas europeas, los candelabros, el comedor de caoba donde Mauricio lo había humillado y llamado basura. La tierra que pisaban esos caciques arrogantes no era de ellos. Nunca fue de ellos. Era la tierra de su abuelo, era la sangre de los Osorio. Alejandro sintió que una fuerza ancestral lo atravesaba, conectando su pasado de miseria con su presente de poder. El destino no lo había traído de regreso a este pueblo solo para hacer un negocio, ni siquiera solo para salvar a sus padres. El destino lo había traído para cerrar un círculo de sangre, lágrimas y robo que llevaba décadas abierto. No era una coincidencia que él hubiera construido un imperio. Era la preparación del universo para este exacto momento. «Papá». Alejandro levantó la vista, con los ojos brillando con una luz fiera, profunda, casi divina. Ellos no solo nos robaron el dinero de mis remesas. Nos robaron nuestra historia, nos robaron nuestro lugar en este pueblo y nos obligaron a limpiar los pisos de nuestra propia casa. Alejandro dobló el documento con reverencia y lo guardó en el bolsillo interior de su saco, justo sobre su corazón. Se inclinó hacia adelante, abrazando a sus dos padres al mismo tiempo, cerrando los ojos mientras el calor de la familia volvía a su cuerpo. Se acabó el esconderse, Tomás. Se acabó el llorar, Elena, dijo Alejandro, llamándolos por su nombre, devolviéndoles la dignidad que el pueblo les había arrebatado. Mateo, llamó al frente del auto. Sí, patrón, respondió el jefe de seguridad. Llama al equipo legal. Diles que el caso de lavado de dinero de Mauricio acaba de pasar a segundo plano. Diles que tengo en mis manos un título de propiedad federal. Quiero que embarguen la hacienda Los Pinos, completa, hasta el último clavo. La quiero a nuestro nombre antes del anochecer. A la orden, señor. Mateo encendió el auto, y el motor rugió con una potencia suave pero imparable. Alejandro miró a sus padres. La anciana sonreía, aún con lágrimas, apoyando la cabeza en el hombro de su hijo. Tomás se había enderezado en el asiento. Algo en su mirada, que había estado muerta durante años, comenzó a brillar de nuevo. El peso de 40 años de humillación se había disuelto en el aire. «¿A dónde vamos, mijo?», preguntó Elena, mirando el lujo del auto, aún sin asimilar que ahora ese era su mundo. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina, cálida, sin una sola gota de la oscuridad que había mostrado a sus enemigos. «Vamos a casa, mamá, a nuestra verdadera casa». 3 semanas después, el invierno había comenzado a ceder. La nieve que cubría la sierra se estaba derritiendo, revelando el verde intenso de los pinos y la tierra fértil debajo. El aire en el pueblo ya no olía a miedo ni a leña quemada en cuartos helados. Se respiraba un ambiente distinto, ligero, como si a toda la región le hubieran quitado una bota del cuello. En la capital del país, las noticias nacionales no dejaban de hablar del caso de la Garza. Mauricio no había salido bajo fianza. El bufete de abogados de Alejandro, el más implacable de América Latina, había asegurado que el cacique enfrentara todo el peso de la ley federal. Sin sus millones, sin sus jueces comprados y sin su arrogancia, Mauricio se derrumbó. Ahora vestía un uniforme gris penitenciario en un penal de máxima seguridad, compartiendo celda con los mismos criminales que él alguna vez había utilizado como matones. Todo su dinero, oculto en paraísos fiscales, había sido incautado y redireccionado a un fideicomiso para la reparación del daño de sus cientos de víctimas. Alejandro no buscó una venganza barata. No mandó a nadie a golpearlo. No pagó para que lo torturaran en la cárcel.
Sabía que para un hombre narcisista y clasista como Mauricio no había peor infierno en la tierra que ser reducido a un número, despojado de su apellido, tratado como basura, rodeado de muros de concreto de los que su dinero de papel no podía salvarlo. Esa era la verdadera justicia. En el pueblo las cosas cambiaron a una velocidad vertiginosa. La vieja casa hogar, La Esperanza, no fue demolida. Al contrario, el fondo Kaiser Holdings inyectó una donación millonaria directa. Los tejados cuarteados fueron reemplazados, se instaló calefacción central y el recinto se expandió para convertirse en el asilo y centro comunitario más avanzado del estado. Esa misma mañana soleada, en la plaza principal del municipio, el contador Arturo, ahora libre de miedo y empleado formalmente por Alejandro, había entregado personalmente 142 carpetas a las familias del pueblo. Eran las escrituras originales de sus tierras y casas, recuperadas legalmente tras la anulación de los fraudes de los de la Garza. Hubo llanto, música y rezos de agradecimiento en las calles. La gente que había sido paria en su propia tierra ahora volvía a ser dueña de su destino. Mientras el pueblo celebraba, a kilómetros de allí, en la cima de la colina más alta, la vida tomaba su cauce natural. El sedán negro de Alejandro recorrió el camino de grava limpia, flanqueado por jardines impecables donde asomaban las primeras flores de la temporada. El auto se detuvo suavemente frente a las escalinatas de mármol de la hacienda Los Pinos. En la entrada, la enorme puerta principal de madera tallada estaba abierta de par en par. A un lado, de pie con una postura digna, estaba don Chema, el viejo velador. Ya no llevaba los guantes deshilachados ni temblaba de frío. Llevaba un uniforme nuevo, elegante y abrigador, y una sonrisa que le iluminaba el rostro curtido. Alejandro lo había nombrado jefe de mantenimiento de la propiedad, duplicándole el sueldo y asegurándole una pensión de por vida. Mateo abrió la puerta del auto. Alejandro bajó primero, vestía de manera más casual, sin saco, con una camisa blanca remangada, dejando que el sol de la sierra le calentara la piel. Ya no llevaba el escudo del magnate frío, era simplemente un hombre que había regresado a su raíz. Se giró hacia el interior del vehículo y extendió ambas manos. Primero ayudó a bajar a su madre. Elena estaba irreconocible. Llevaba un vestido de lino azul claro. Su cabello blanco estaba peinado con cuidado y su rostro, aunque marcado por los años de sufrimiento, ahora irradiaba una paz absoluta. Ya no temblaba, ya no bajaba la mirada. Luego bajó Tomás. El anciano llevaba unos pantalones de vestir cómodos y una guayabera impecable. Se veía años más joven. Cuando sus zapatos tocaron el suelo frente a la inmensa hacienda, se detuvo y miró hacia arriba, hacia las grandes columnas de la entrada. Esta era la misma entrada donde, hace menos de un mes, había tropezado con una cubeta de agua helada, donde Mauricio lo había llamado perro callejero, donde había sido echado a patadas a la nieve como si fuera escoria. Y sin embargo, ahora mirando la fachada bañada por el sol, Tomás no sintió rencor. Sintió que por fin podía respirar. Alejandro se colocó en medio de ellos, tomó la mano de su padre con la derecha y la mano de su madre con la izquierda. Las manos de ambos seguían teniendo las callosidades del trabajo duro, las cicatrices de la pobreza. Alejandro las apretó con orgullo, porque esas manos rotas eran las que lo habían forjado a él. «Bienvenidos a su casa, señores Osorio», dijo Alejandro, mirando a sus padres con los ojos llenos de una alegría profunda y serena. Tomás apretó la mano de su hijo, con los ojos húmedos, y asintió lentamente. «Gracias a ti, mi hijo, nos devolviste la vida.
No, papá, respondió Alejandro, negando suavemente con la cabeza. Ustedes me dieron la vida a mí. Yo solo vine a cobrar la factura que les debían. Los tres comenzaron a caminar hacia adelante. Subieron juntos los escalones de piedra paso a paso, sin prisa, dejando atrás el pasado de dolor. Don Chema se quitó el sombrero en señal de respeto sincero mientras pasaban por su lado. No cruzaron por la puerta de servicio, ni por los pasillos oscuros de la servidumbre. Entraron juntos, tomados de la mano, por la puerta principal, reclamando por derecho de sangre el lugar que el destino siempre les tuvo reservado. Porque en este mundo el dinero puede comprar el poder y la arrogancia puede construir castillos sobre la nieve, pero la justicia siempre tiene memoria y el amor de la sangre, tarde o temprano, siempre encuentra el camino a casa. La justicia legal es un trámite que se firma en papel con sellos de tinta, pero la justicia del alma es un proceso lento, doloroso y lleno de fantasmas. Recuperar la hacienda Los Pinos y encerrar a Mauricio de la Garza había sido la culminación de una guerra de 20 años para Alejandro. Sin embargo, para Tomás y Elena, las verdaderas cadenas no estaban hechas de hierro, sino de costumbre, de terror psicológico y de décadas de humillación sistemática. Y esas cadenas no se rompen de un día para otro, ni siquiera durmiendo en sábanas de seda egipcia. Era la tercera semana desde que la familia Osorio se había mudado formalmente a la mansión. La madrugada envolvía la sierra en un silencio sepulcral, roto únicamente por el ulular del viento entre los árboles centenarios. En la inmensa suite principal, que alguna vez perteneció a los jerarcas de la familia de la Garza y que Alejandro había ordenado remodelar por completo para borrar cualquier rastro de sus antiguos dueños, la cama de caoba tamaño king size permanecía casi intacta. A las 4 de la mañana, Alejandro despertó en su propia habitación, ubicada al final del pasillo. Tenía el sueño ligero, una secuela de sus años de pobreza en los albergues de Berlín, donde cerrar los ojos profundamente significaba arriesgarse a que le robaran los zapatos. Un ruido sutil, rítmico y constante, casi imperceptible, llegó a sus oídos. «Shh, shh, shh». Era un sonido de fricción. Alejandro se levantó, se puso una bata de seda oscura sobre su ropa de dormir y salió al pasillo de mármol. Sus pies descalzos no hacían ruido. Siguió el sonido, que provenía de la planta baja, específicamente de la inmensa cocina de estilo industrial que alguna vez sirvió para preparar banquetes de 100 personas. Al asomarse por el arco de la entrada, la escena que vio le partió el corazón en 1000 pedazos, un dolor mucho más agudo que cualquier traición financiera que hubiera experimentado en su vida. Allí estaba su madre, Elena. Vestía un camisón de algodón nuevo y suave, pero estaba de rodillas sobre el frío suelo de baldosas ajedrezadas. En sus manos no tenía joyas ni los libros que Alejandro le había comprado. Tenía un cepillo de cerdas duras y una cubeta con agua jabonosa. Estaba tallando frenéticamente una pequeña mancha imaginaria cerca del zócalo de la estufa, respirando con agitación, con los ojos muy abiertos y perdidos en el vacío. «Shh, shh, shh». Alejandro sintió un nudo en la garganta que le cortó la respiración. El trauma de 20 años de esclavitud no se había borrado. Su cerebro, condicionado por el terror de ser golpeada o arrojada a la calle si la casa no brillaba antes del amanecer, la había despertado en medio de la noche, obligándola a volver a su papel de sirvienta en su propia casa. Si el patrón baja y ve polvo, si don Mauricio ve polvo, nos quita la comida de hoy.
Tengo que apurarme, murmuraba Elena en un susurro frenético casi delirante, frotando la baldosa hasta que sus nudillos, ya deformados por la artritis, se pusieron rojos. Alejandro caminó lentamente hacia ella, tragándose las lágrimas. No quería asustarla. Sabía que un movimiento brusco podría detonar un ataque de pánico. Se arrodilló a su lado en el charco de agua jabonosa, empapando la seda de su bata. «Mamá», dijo con voz muy suave, cálida, extendiendo sus manos grandes y fuertes para cubrirlas de ella y detener el movimiento del cepillo. Elena dio un respingo violento, encogiéndose de hombros como si esperara un golpe. Cerró los ojos con fuerza. «Perdón, patrón, perdón, ya casi acabo, no me corra. Le juro que mi Tomás va a limpiar las caballerizas. No nos eche a la nieve», suplicó, temblando como una hoja. «Mírame. Elena, mírame». Alejandro soltó el cepillo y tomó el rostro de su madre con ambas manos, obligándola con infinita ternura a abrir los ojos. «Mírame a los ojos. No hay ningún patrón aquí. Soy yo. Soy Alejandro. Soy tu hijo». Elena parpadeó rápidamente. La neblina del terror nocturno empezó a disiparse lentamente al enfocarse en los ojos oscuros y compasivos de su muchacho. Su respiración agitada comenzó a calmarse, pero al darse cuenta de dónde estaba y de lo que estaba haciendo, una vergüenza profunda la invadió. Dejó caer el rostro sobre el pecho de Alejandro y rompió a llorar. Un llanto de frustración y de dolor acumulado. «No puedo, mijo, no puedo quitármelo de la cabeza», sollozaba la anciana aferrándose a la bata de su hijo. «Cierro los ojos y todavía escucho los gritos de don Humberto. Todavía siento el frío de las mañanas cuando nos mandaban a lavar los patios con agua helada. Trato de creerme que esta casa es nuestra. Trato de sentirme señora. Pero mi mente está enferma, Alejandro. Mi mente se quedó allá afuera, en la nieve. Siento que en cualquier momento se va a abrir esa puerta y me van a decir que todo esto es mentira, que sigo siendo la basura de los de la Garza». Alejandro la abrazó con tanta fuerza como si quisiera transferirle toda su seguridad, todo su poder a través del contacto. Besó su cabello blanco repetidas veces, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente. «El cuerpo tiene memoria, madrecita. Lo que te hicieron fue una monstruosidad que tardó 20 años en construirse. No podemos exigirle a tu corazón que lo olvide en 3 semanas», le susurró Alejandro, meciéndola suavemente en el suelo de la cocina. «Pero te juro por mi vida que nadie va a volver a cruzar esa puerta para lastimarlos. Mauricio ya no existe. Su padre está muerto. Ya no hallamos en esta sierra. Tú eres la dueña absoluta de cada ladrillo de esta casa. Y si esta casa te sigue lastimando, la derrumbamos mañana mismo y construimos otra. Lo que tú quieras. Pero no vas a volver a arrodillarte para limpiar el suelo de nadie. Jamás». Elena asintió lentamente, dejando que el calor de su hijo ahuyentara a los fantasmas de la madrugada. Alejandro se puso de pie, la levantó en brazos, pesaba tan poco que parecía un pájaro frágil, y la llevó de regreso a su habitación. Allí estaba Tomás, quien también había despertado y la buscaba con desesperación. Al verla en brazos de su hijo, entendió exactamente lo que había pasado. Los 3 se sentaron en el borde de la inmensa cama, abrazados en el silencio de la noche, entendiendo que la reconstrucción de su familia apenas comenzaba y que el amor sería su única medicina. Ese evento en la madrugada encendió algo oscuro en Alejandro. Una última chispa de asuntos pendientes. Había destruido financieramente a Mauricio, pero necesitaba asegurarse de que la sombra de los de la Garza desapareciera de la mente de sus padres para siempre. Necesitaba ponerle el último clavo al ataúd del cacique. 2 días después, Alejandro subió a su helicóptero privado.
Dejó la Sierra Nevada y voló hacia el Estado de México, aterrizando cerca del Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad, conocido como el Altiplano. Las instalaciones del penal eran grises, opresivas, un monumento de concreto diseñado para aplastar el espíritu humano. Alejandro, vestido con un traje sastre gris oscuro impecable y su característico maletín negro, pasó los controles de seguridad VIP gracias a las gestiones de sus abogados de alto nivel. Lo escoltaron por pasillos fríos e iluminados por luces fluorescentes parpadeantes hasta una sala de visitas privada. Una mesa de acero atornillada al piso y un cristal blindado separaban los dos mundos. Alejandro se sentó, cruzó las piernas y esperó, con la expresión tan fría como el hielo de un glaciar. 5 minutos después, la pesada puerta de metal del otro lado se abrió. 2 guardias arrastraron hacia la silla a Mauricio de la Garza. El impacto visual fue brutal. Si alguien del pueblo lo hubiera visto en ese momento, no lo habría reconocido. El hombre que hace un mes vestía abrigos de cachemira, fumaba puros importados y escupía insultos en alemán a los pobres, había desaparecido. En su lugar había un hombre demacrado, pálido, con el cabello rapado al ras y ojeras moradas y profundas que le hundían los ojos en el cráneo. Llevaba el uniforme beige reglamentario de la prisión, que le quedaba holgado porque había perdido al menos 10 kilos. Las cadenas en sus tobillos y muñecas tintineaban con un sonido patético cada vez que se movía. Mauricio levantó la vista. Al ver a Alejandro al otro lado del cristal, sus ojos se llenaron de una mezcla de terror absoluto, odio impotente y vergüenza. Se dejó caer en la silla metálica y los guardias le quitaron las esposas de las manos para que pudiera tomar el auricular negro, aunque mantuvieron las cadenas de los tobillos. Alejandro descolgó su propio auricular. No dijo hola. No sonrió. Se limitó a mirarlo con la intensidad de un depredador que observa el cadáver de su presa. ¿A qué viniste?, preguntó Mauricio, y su voz ya no era un trueno arrogante. Era un graznido rasposo, quebrado, lleno de miedo. ¿Viniste a burlarte? ¿A ver cómo me pudro en este agujero? Ya me quitaste todo, Alejandro, me quitaste mis empresas, mis cuentas, mi libertad. ¿Qué más quieres de mí? ¿Mi sangre? Alejandro lo observó unos segundos antes de responder. Su voz, a través del auricular, sonó metálica, controlada, carente de la más mínima emoción. No hay nada en ti de lo que valga la pena burlarse, Mauricio. Burlarme de ti implicaría que te considero un rival. Y tú nunca fuiste un rival. Solo fuiste un parásito que se alimentaba de gente que no podía defenderse. Alejandro abrió su maletín negro, el mismo maletín que había sentenciado el destino de Mauricio en la nieve, y sacó una hoja de papel. No vine a verte sufrir. Vine a entregarte un mensaje, para que tengas algo en qué pensar durante los próximos 40 años que vas a pasar mirando esa pared gris. Alejandro pegó el documento contra el cristal blindado. Mauricio entrecerró los ojos para leer el encabezado. Era una orden judicial federal de demolición y reestructuración sellada por el gobierno y el Fondo Kaiser Holdings. ¿Qué es esto?, balbuceó Mauricio, con las manos temblorosas pegadas al cristal. Esa, Mauricio, es la orden de demolición de la tumba de tu padre en el cementerio privado de la Sierra, y la expropiación de todos los monumentos que llevaban el apellido de la Garza en el municipio, dijo Alejandro, con una frialdad absoluta. Compré todas las deudas de tu familia. Compré los terrenos de la plaza. Compré los archivos municipales. Y he iniciado un proceso legal y arquitectónico para borrar tu apellido de la historia de ese pueblo.
Mauricio abrió la boca, intentando respirar, sintiendo que le arrancaban el aire de los pulmones. El apellido era lo único que le quedaba, el orgullo retorcido de su linaje. Las calles que llevaban el nombre de tu abuelo ahora llevan el nombre de los campesinos a los que les robó, continuó Alejandro implacable. La estatua de bronce de tu padre en la plaza principal fue derretida ayer por la mañana. Y el dinero que incautamos de tus cuentas espejo en las Islas Caimán fue utilizado para indemnizar a cada una de las 140 familias a las que les quitaste sus tierras. ¿Entiendes lo que significa esto, Mauricio? Mauricio comenzó a llorar. Un llanto feo, silencioso, la desesperación pura de un hombre que se da cuenta de que su existencia ha sido anulada por completo. Negaba con la cabeza, aferrándose al auricular como si fuera un salvavidas. Significa. Alejandro se inclinó hacia el cristal, susurrando con una intensidad letal, que cuando te mueras en esta prisión, nadie va a recordar quién fuiste. No dejaste un imperio, no dejaste un legado, ni siquiera dejaste miedo. La gente de mi pueblo ya no te teme, simplemente te han olvidado. Eres un fantasma, un error de la historia que acabo de corregir. Por favor, sollozaba Mauricio, humillándose por completo, pegando la frente al cristal frío. Mi padre, mi nombre. No me borres, Alejandro, te lo suplico. Déjame algo. Tú no le dejaste nada a mis padres cuando los echaste a la nieve, respondió Alejandro sin alterar el tono de su voz. Disfruta tu celda, Mauricio. Es el único pedazo de tierra que vas a poseer por el resto de tu miserable vida. Alejandro colgó el auricular con un movimiento seco. No esperó a ver cómo los guardias levantaban a un Mauricio histérico y desmoronado, que gritaba en silencio detrás del cristal grueso. Alejandro guardó el documento en su maletín, se abrochó el saco y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron firmes y rítmicos en el pasillo de concreto. Al salir del penal y sentir el sol en el rostro, respiró profundamente. El aire por fin se sentía limpio. La venganza había terminado. Los fantasmas de los de la Garza estaban muertos y enterrados. Ahora solo quedaba espacio para la vida, para la reconstrucción y para el inmenso legado de la familia Osorio. El tiempo tiene una forma curiosa de curar las heridas cuando se le permite fluir en libertad. 6 meses después de aquella fría y brutal mañana de invierno, el paisaje de la sierra había cambiado radicalmente. La primavera y el verano habían devuelto a la región un verdor exuberante, explosivo, lleno de vida. Pero la verdadera transformación no era geográfica, era el alma del lugar lo que había renacido. La inmensa hacienda Los Pinos ya no lucía como una fortaleza europea diseñada para intimidar. Alejandro había ordenado una remodelación masiva. Los altos muros de piedra negra que rodeaban la propiedad fueron derribados, reemplazados por cercas bajas de madera y jardines abiertos. Las cortinas gruesas y oscuras que bloqueaban el sol en el interior fueron sustituidas por linos claros, dejando que la luz natural inundara cada rincón de los pasillos. El ambiente opresivo de dinero viejo y sangre se había esfumado, dando paso a una atmósfera cálida, acogedora, llena del olor a tierra mojada, pan recién horneado y café de olla. Pero el cambio más significativo de Alejandro no fue estético. Fue un golpe maestro que cambiaría el destino de toda la región por generaciones.
Utilizando una fracción de su inmensa fortuna personal y el respaldo de Kaiser Holdings, Alejandro había convertido las 300 hectáreas circundantes, aquellas que su abuelo Aureliano había poseído y que los caciques habían robado, en la Fundación Escuela Agrícola Aureliano Osorio. Ya no había ejidatarios esclavizados ni campesinos trabajando bajo amenaza. Ahora, la hacienda albergaba invernaderos de alta tecnología, sistemas de riego automatizados y aulas modernas donde ingenieros agrónomos traídos de la capital y de Europa enseñaban a los jóvenes del pueblo las técnicas de cultivo más avanzadas del mundo. Alejandro no les estaba regalando dinero, les estaba devolviendo la dignidad del trabajo, dándoles las herramientas para que nunca más ningún hombre de traje pudiera venir a comprar sus vidas por un puñado de pesos. Esa tarde de domingo, el pueblo entero estaba reunido en los inmensos jardines traseros de la hacienda. Era el día de la inauguración oficial de la primera cosecha de la fundación. El ambiente era de fiesta patronal. Había mesas largas cubiertas con manteles coloridos, ollas de barro humeantes con barbacoa, mole y carnitas. Un conjunto de música norteña tocaba en un escenario improvisado bajo un gigantesco roble, y los niños corrían libres por el césped, riendo y jugando sin temor a ser regañados por guardias armados. La gente, aquellos mismos rostros que 6 meses atrás miraban al suelo, asustados e invisibles, ahora caminaban con la cabeza en alto, bromeando, celebrando su libertad y su tierra. En medio de todo este bullicio, Alejandro observaba la escena desde la terraza de piedra de la casa. Llevaba una guayabera blanca de lino y pantalones oscuros. En su mano sostenía una taza de café que don Chema, ahora el orgulloso jefe de operaciones del recinto, le había preparado. Alejandro había pasado gran parte de su vida adulta negociando en rascacielos de cristal en Frankfurt, cerrando tratos por cientos de millones de euros con príncipes árabes y magnates asiáticos. Había cenado en restaurantes con estrellas Michelin y dormido en hoteles donde una noche costaba lo que un trabajador mexicano ganaba en un año. Y, sin embargo, mirando a su alrededor, a la gente comiendo, riendo y bailando en la tierra de sus ancestros, sintió que este era el negocio más exitoso y brillante que jamás había cerrado. Este era su verdadero imperio. ¿En qué piensas, muchacho? Una voz profunda y cálida lo sacó de sus pensamientos. Alejandro giró la cabeza. Era Tomás. Su padre lucía irreconocible en comparación con aquel anciano encorvado de la nieve. Llevaba un traje ranchero elegante pero sencillo, botas limpias y un sombrero tejano de fieltro fino que le daba una presencia imponente, patriarcal. Había recuperado peso, pero lo más importante es que había recuperado la luz en sus ojos. Atrás de él venía Elena, preciosa, envuelta en un rebozo de seda rojo, platicando animadamente con el excontador Arturo, quien ahora dirigía las finanzas de la fundación comunitaria con total transparencia. «Pensaba en el abuelo Aureliano, papá», respondió Alejandro, sonriendo al ver a sus padres tan llenos de vida. «Pensaba en lo que diría si viera sus tierras hoy, no produciendo dinero para un fondo suizo, sino produciendo vida para nuestra gente». Tomás caminó hasta el borde de la terraza y apoyó sus manos callosas en el barandal de piedra, mirando la fiesta. El sol comenzaba a ocultarse detrás de la sierra, tiñendo el cielo de tonos dorados, naranjas y púrpuras, una luz cálida que abrazaba la tierra. Tu abuelo era un hombre de pocas palabras, Alejandro, pero siempre decía una cosa cuando terminábamos de sembrar la milpa. Tomás miró a su hijo, con los ojos brillando de orgullo. Decía, la tierra nunca olvida a quien la ama.
Si la cuidas con tus manos, te cuidará con sus frutos. Pero si la manchas con sangre, tarde o temprano te traga. Los de la garza mancharon esta tierra con avaricia. Pensaron que porque tenían papeles falsos y hombres armados, eran los dueños. Pero la tierra no era de ellos. Nos estaba esperando, te estaba esperando a ti. Elena se acercó por el otro lado y tomó la mano de Alejandro, recargando su cabeza en el hombro fuerte de su hijo. Ya no había temblor en ella. Los ataques de pánico de la madrugada habían desaparecido, reemplazados por la certeza de que estaba segura, amada y protegida por el hombre más poderoso que conocía. Te fuiste siendo un niño asustado. Mi vida, susurró Elena, acariciando la mejilla de Alejandro, y regresaste siendo nuestro milagro. Nos devolviste la vida. Alejandro cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el amor de sus padres, el calor del sol poniente y el sonido de la música y las risas de su pueblo. Dejó escapar un suspiro largo y profundo, todo el peso que había cargado en su espalda durante 20 años, el dolor de la pobreza, la humillación, la rabia de los insultos en idiomas extranjeros, el frío de las noches en Berlín, todo eso se evaporó en el aire cálido de la Sierra Mexicana. Había valido la pena cada segundo de sufrimiento, había valido la pena cada lágrima derramada. Porque al final del día, el poder verdadero no se mide por la cantidad de dinero que tienes en el banco, ni por los idiomas que hablas, ni por la capacidad que tienes de humillar a otros. El poder verdadero es tener la fuerza para proteger a los que amas, la inteligencia para destruir a los injustos sin convertirte en uno de ellos, y la humildad para recordar siempre, sin importar qué tan alto vueles, de qué tierra estás hecho. Alejandro abrió los ojos, rodeó a sus padres con ambos brazos, atrayéndolos hacia un abrazo estrecho y firme, y miró hacia el horizonte infinito. «No hay milagros, madrecita», dijo Alejandro, con una sonrisa serena mientras el sol terminaba de ocultarse, marcando el inicio de una nueva era. «Solo hay justicia», y la justicia, por fin, llegó a casa.